En esta presentación que compartimos con todos ustedes, la idea es hacerles llegar algunos aportes desde los portales educativos sobre la disciplina del teatro en la escuela, teniendo en cuenta su lugar en toda el área del conocimiento artístico. Aclaramos además que las docentes que participamos en esta elaboración de estos materiales no somos especialistas en teatro, sí en diferentes disciplinas de conocimiento artístico, pero seleccionamos algunos aportes que desde los portales pueden enriquecer la labor del docente en el aula. En cuanto a la estructura de nuestro encuentro, bueno, en primer lugar, cuáles son los documentos que nos guían y que nos respaldan y que respaldan nuestro trabajo, ese concepto del teatro en la escuela, su lugar en el aula, y los aportes didácticos que podemos hacerles llegar desde nuestra labor como contenidistas. También las líneas de acción del departamento al que pertenecemos, de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, y los recursos que vinculados al teatro o a las disciplinas que también se relacionan, podemos ofrecerles desde los portales educativos. En cuanto a los documentos que respaldan nuestro trabajo y que son nuestra guía, en primer lugar es el programa de educación inicial y primaria, sus contenidos, su fundamentación, su metodología didáctica que está presente dentro del área del conocimiento artístico. Después el marco curricular de referencia nacional, el documento de base de análisis curricular, el Plan de Políticas Educativa Nacional 2020 y 2025, y el marco curricular para la educación inicial. Bien, en cuanto a estos documentos, lo que nos gusta siempre evidenciar en nuestro trabajo como contenidistas es lo importante que el docente de aula se encuentre en los repositorios de recursos educativos con recursos elaborados a partir justamente de los documentos oficiales, ¿no? Con un sello nacional. Eso es una de las cosas que siempre tratamos de tener en cuenta y de expresar cuando tenemos sobre todo estas instancias de intercambio que son tan importantes. Bien. Allí colocamos los objetivos generales en el área de conocimiento artístico que están presentes en el programa y que nos parece importante destacar. Conocer y comprender el conocimiento artístico a través de la apropiación de los lenguajes específicos en que las artes se expresan en las diversas culturas. Sobre todo llegar a partir de una sensibilización, de una apreciación, de una valoración y disfrute entre los diferentes objetos y hechos artísticos pertenecientes al patrimonio propio y de otros pueblos. Dentro del área del conocimiento artístico, nosotros nos parece destacar, además de esa sensibilización que de alguna manera permite llegar al área del conocimiento artístico a través de esos canales de percepción, de conocimiento, de expresión, de creatividad y comunicación a las diferentes disciplinas del área del conocimiento, sobre todo a través de los macroconceptos que comparten las diferentes áreas, las diferentes disciplinas del área del conocimiento artístico, como es el caso de espacio, imagen, materia, movimiento, tiempo y sonido, y que también están presentes en el teatro. Allí están colocados los macroconceptos que en el teatro están presentes en cuanto a la imagen, los actores, el espacio, todo lo que conforma, digamos, ese juego dramático o esa representación, el sonido que parte de las voces de los actores o también de la música incidental, o de los objetos sonoros o instrumentos que acompañen esa representación o juego dramático, del tiempo que transcurre no solamente en el que apreciamos una obra, sino también el tiempo histórico, cultural, social en la que está inserta esa obra o ese juego dramático. La materia que corresponde a todo lo material que tiene que ver con la escenografía, el vestuario de los actores, el ambiente y el mobiliario, la utilería necesaria para esa representación. El movimiento, que corresponde también al movimiento de la acción teatral, no solamente de los actores, sino cómo va la obra transcurriendo, y el espacio, que es un espacio amplio, no solamente es el espacio del lugar donde se realiza ese juego dramático en el aula o esa representación en un teatro, sino también que es un espacio que va más allá, el espacio que también está inserta la obra.
la historia de la obra. En las escuelas de la educación artística jerarquizan estos macroconceptos que son específicos de ellos, porque las subdisciplinas que ellos imparten de alguna forma están regidas por estos macroconceptos, que es cuerpo, palabra, imagen y sonido. Bien. Nos parece importante también las diferentes dimensiones o dominios que Eisner destaca, digamos, a través de la educación artística. Él considera importantes estos dominios porque cuando nos acercamos a una disciplina, a una subdisciplina artística, es importante tener en cuenta en esa organización de trabajo en el aula el dominio crítico que parte de esa apreciación, de ese reconocimiento, de esa identificación, ¿verdad?, de los objetos que estoy conociendo, de los productos que estoy conociendo, el dominio cultural que corresponde a la contextualización, al lugar, al autor, a la dimensión estética que se aborda en esa obra, en el caso del teatro, y al dominio productivo o creativo que de alguna manera da la posibilidad de improvisar y de crear sobre un estilo determinado, sobre una obra o algo que sea posible representar. Después es importante destacar la educación intrínseca, artística intrínseca y extrínseca. Claro, si Es lo que nosotros evidenciamos cuando hablamos de educación artística intrínseca, la educación artística como foco de conocimiento, ¿no? Entonces, tener en cuenta aprender contenidos específicos de las disciplinas que integran el área del conocimiento artístico. Cuando hablamos de la educación artística extrínseca, nos referimos a la educación artística como metodología o estrategia en forma transversal para poder abordar otras áreas del conocimiento utilizando la metodología y algunos conceptos propios de las disciplinas que integran el área del conocimiento artístico. Por ahí Bea siempre hace alguna aclaración, ¿no?, que tiene que ver con no ser instrumental, sino que justamente ser transversal, ¿no?, que hay como una diferencia, ¿no?, que no esté al servicio de la educación artística, sino que se la aborde, se le respete en su campo disciplinar, ¿no? Tal cual, o sea, por eso muchas de las propuestas se pueden hacer interáreas o interdisciplinas, pero no cuando una disciplina está como recurso de la otra, sino teniendo en cuenta los contenidos en cada una de esas disciplinas, los propósitos en cada una de esas disciplinas. O sea, cuando se realizan propuestas interdisciplinares, ambas disciplinas son protagonistas y son portadoras de conocimiento, en el mismo nivel de importancia y con sus didácticas específicas. Para hacer arte supone justamente que los niños experimenten y desarrollen el espíritu creativo, ¿sí?, la experiencia como algo muy importante que tiene que ver con ese dominio, esa dimensión crítica que habla Eisner, y ese espíritu creativo, la posibilidad de crear, de improvisar, ¿verdad?, de realizar algo, ¿no?, por sí mismos, en grupo o individualmente, desarrollar la imaginación, comunicar a sus pares sus modos de interpretar, de resolver y de sentir, considerar los recorridos, las resoluciones, otras afirmaciones de otros, en una actitud de respeto hacia las producciones de otros, discutir, defender posiciones, desarrollar sensibilidad y empatía, establecer acuerdos y también resolver problemas. Bien, así tenemos algunas de esas imágenes agradables de los niños participando en ese juego dramático que se produce en el aula. Y aquí vemos algunas de esas palabras, de esos términos que implican lo que es el teatro en la escuela. Un teatro que nos parece importante que se realice de forma presencial. Si bien la tecnología aporta muchísimo a la disciplina teatro, como aporta a otras disciplinas del conocimiento artístico, el teatro es importante que esté la presencialidad, se trabaje desde la presencialidad, se participe, se interactúe, o sea, haya ese contacto con otros y esa interacción con otros desde la presencialidad. Por eso pusimos allí presencia como algo importantísimo, fundamental, para que realmente la disciplina se desarrolle en todo su potencial, la expresión. Disculpa, Bea, en ese sentido es importante diferenciar que cuando nosotros grabamos de pronto una escena o una instancia del taller, nos podemos ir sin querer a otras disciplinas y a otras áreas, como puede ser el cine o la animación. Entonces es importante comprender y entender que el teatro es cabalmente presencial.
¿no? Y que cuando estamos enseñando teatro, la presencialidad es indispensable, ¿no? Cuando tuvimos que adaptarnos a la época de la pandemia, lo tuvimos que hacer y buscamos alternativas. Pero en esencia, el teatro implica al otro, implica un otro que esté compartiendo simultaneidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros participamos, por ejemplo, como espectadores en una obra de teatro, cada uno de nosotros decidimos dónde hacemos el foco, qué es lo que queremos priorizar, si lo que están realizando los protagonistas en el escenario, o si focalizamos la atención en la iluminación que está sucediendo en ese momento en el escenario, o en el vestuario, o en la escenografía, o en el parlamento de pronto de un actor secundario. Por eso es tan importante esa mirada que casi nos da de 180 grados que nos ofrece la presencialidad. Cuando nosotros decidimos grabar o registrar un tramo de una obra de teatro, de un ejercicio, de algo, estamos también de cierta manera focalizando la mirada, encuadrando la mirada desde una posición o desde un punto de vista. Entonces eso me parece importante rescatarlo. Disculpa que te interrumpí. No se te oye, ve ahora. Sí, es tal cual, sí. O sea, esas filmaciones muchas veces tienen la subjetividad del que las toma, ¿no? Y cuando nosotros asistimos a una representación, bueno, justamente lo que estamos observando a veces es la totalidad, a veces es donde nuestra mirada nos requiere más o menos atención, pero es decir, somos nosotros los que dirigimos ese interés. ¿Sí? Bueno, allí nos pareció importante rescatar esta reflexión de Rubén Yáñez con respecto al teatro. Rubén Yáñez es un pionero, no solamente como maestro, sino también en todo lo que tiene que ver con la formación de actores y como actor y como productor de obras de teatro. Él decía que el teatro y la educación, como las otras artes, debe cumplir una finalidad de sensibilización. Debe preparar al futuro hombre para el usufructo de un bien. Su finalidad no es preparar al creador, como tampoco inhibirlo, sino poner al educando ante el espectáculo de un arte e iniciarlo en el campo de sus significados. Es decir, una actitud de base que comprenda como posibilidad ocasionalmente al creador, pero siempre al gustador. Y en realidad en la escuela nosotros no pretendemos que los niños sean actores, ¿no? Pero sí que jueguen y que disfruten, que aprecien y que conozcan el teatro y sus producciones. Exacto, no es formar artistas, ¿no? La funcionalidad de la escuela no es, el fin último no es formar artistas, pero sí ampliar el horizonte cultural. Entonces ahí también, en esta frase de Yáñez, tenemos esa posibilidad que tiene el docente de ser justamente un gestor cultural, y de hacer circular la cultura en el aula, y poner a los chiquilines en esa situación de nuevas experiencias estéticas. Entonces yo creo que eso es fundamental, y se desprende esa reflexión a partir de esta frase de Yáñez. Bien, en cuanto a la propuesta de trabajo, es interesante también promover el intercambio, ¿no? Y para eso una posibilidad puede ser el jugar. Entonces, en torno a eso, se puede, por ejemplo, pedir a los asistentes que se conviertan, por ejemplo, en un superhéroe o en una superheroína, tomar un objeto, buscarle una funcionalidad diferente a ese objeto, para justamente romper el hielo y generar una instancia lúdica, ¿tá? Entonces, esto en realidad es una propuesta para hacer, para disfrutar y para poder ver qué opciones tenemos a la hora de llevar el teatro al aula, ¿no? Bien, Jimé. Y en esta instancia, acá está el recorrido de los contenidos que aparecen en el programa, la continuidad la profundización de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, y la posibilidad de recurrir y ser recursivo el abordaje del teatro, ¿verdad? A nivel de todo el ciclo escolar. Y hay determinados conceptos que como que se van profundizando a medida que avanzamos, ¿verdad? Pero siempre está la base
esto de la posibilidad de representar, de transformar, de transfigurar, de darle un nuevo significado a las cosas, a los objetos, a los disfraces, a los roles, a los personajes clásicos, nuevas versiones de caperucitas, de príncipes, de princesas, de héroes y de antihéroes. Este ejercicio es una de las posibilidades que nos brinda el espacio del taller en el teatro. Y bueno, y un poco la propuesta que estábamos planteando, esto de jugar, corresponde a una de las primeras etapas que tiene una modalidad que se pretende y que todos trabajamos en las aulas, que es la modalidad de taller, ¿no? Que tenemos siempre una primera instancia en la cual rompemos el hielo, y nos sentimos cómodos, y nos sentimos que estamos preparándonos como para entrar, estamos caldeando la situación, y es siempre a través del juego, ¿verdad? Para que nosotros como adultos, a veces nos cuesta más jugar, pero en el ámbito con los chiquitines siempre el juego es una herramienta fundamental, y más en la hora del taller, ¿verdad? Esta etapa de caldeamiento nos va a permitir avanzar en las siguientes etapas que tiene el taller de teatro, que es el juego corporal, perdón, ahí acá está, el juego corporal, donde ahí directamente vamos a lo que tiene que ver con lo psicomotor, con hacer énfasis de pronto en un desplazamiento, en un movimiento con un brazo, con una pierna, como me desplazo en un pie, o con un pie y un brazo, buscar la manera, jugando, de ir preparando el cuerpo. Después pasamos a la etapa del juego dramático, donde podemos improvisar una historia, un tema, algo puntual, pero no hay necesidad de público. El juego teatral es en el que sí es necesariamente tenemos la necesidad de compartir, o donde está la instancia de un auditorio, alguien que me ve. La diferencia fundamental en el juego dramático es que hay una historia, pero la estamos disfrutando, la estamos compartiendo, la estamos escenificando, estamos jugando quién es quién cumple tal rol, quién cumple otro rol, pero no hay auditorio. Cuando pasamos a la etapa de juego teatral, es que ahí sí tenemos la instancia de juego de auditorio. ¿Por qué? Porque tenemos un otro que nos va a mirar, un otro que va a estar tratando de entender esa historia, comprender ese mensaje, entender qué está haciendo el personaje, ¿no? Y después de que sucede el juego teatral, tenemos que realizar un cierre, como realizamos en todas al cabo de la jornada, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué se hizo énfasis? ¿En qué no se hizo énfasis? ¿Quién se sintió cómodo o no? A veces es importante decir cómo nos sentimos, y a veces no. A veces, generalmente el docente puede sentir o palpar la atmósfera que se respira en el grupo, y si es necesario, sí, bueno, decir cómo nos sentimos, pero a veces no es necesario, capaz que es mejor llevarme la historia y internalizarla, y en el próximo encuentro, en el próximo taller, capaz que sí hablar de cómo nos sentimos en el encuentro pasado, y bueno, eso es el rol del docente, que está mediando siempre y sintiendo el recorrido que están haciendo los chiquitines. Y bueno, y nosotros hemos hecho una recorrida, y hemos estado tratando de ofrecer materiales y apoyatura bibliográfica que dé cuenta de esta modalidad de trabajo, ¿verdad? De taller, y de valorar la experiencia, ¿no? Y en eso nos quedamos como con la frase de Stanislavski, que dice que solo un arte lleno de experiencias directas y vitales del actor puede transmitir los matices impalpables y toda la profundidad de la vida interior de un personaje. Solo un arte así puede enriquecer la experiencia espiritual del espectador. Esto que decíamos, ¿no? El valor cultural que tenemos desde todas las disciplinas cuando hablamos del arte, para ofrecerle a los chiquitines, ¿no? Enriquecer esa mirada, y bueno, bueno, Yolovactuk y Astrosky son los que plantean un poco estas etapas de los juegos,
del taller de teatro y las distintas etapas, y plantean una serie de varias propuestas de diversos juegos para ir haciendo el caldeamiento, generando el juego corporal, después el dramático y después el juego teatral. Y vale la pena consultarlos, están en línea, y son propuestas rioplatenses en las cuales nos vamos a sentir identificados. No sé si... Y bueno, en este taller planteamos también estas palabras lo que nos conduce, lo que nos guían son las líneas de acción del departamento, ¿verdad? En este sentido, esta oportunidad de compartir nuestra modalidad de trabajo, de cómo pensamos nuestra tarea, nos parece muy, muy relevante, ¿verdad? Acompañar y compartir el recorrido que nosotros hacemos para fortalecer a los equipos docentes. Exacto. Y también tener en cuenta lo que plantean las nuevas pedagogías, ¿no? El apalancamiento digital, las prácticas pedagógicas, las alianzas educativas y los ambientes de aprendizaje. Estas instancias, por ejemplo, constituyen una alianza educativa, ¿no? Y tienen que ver con esto de repensarnos y pensar nuestras prácticas pedagógicas, cómo hacemos esa relación entre el teatro y lo tecnológico, cómo llevamos al aula una propuesta mediada por la tecnología y que involucre contenidos específicos del área del teatro, ¿no? Nosotros como equipo fue realmente un desafío pensar esa propuesta. Entonces, en torno a eso, ver de qué manera podíamos ayudar desde los portales educativos, sin perder el convencimiento de que para nosotros la tecnología siempre amplifica y acelera los aprendizajes, pero también conservando esto que decía hoy Jimena, de que en realidad la presencialidad y poner el cuerpo en el teatro es sumamente importante, ¿no? Bueno, volver a rescatar el tema de lo que planteaba Eisner, ¿no? En estado de repensar, bueno, el teatro, la tecnología, dónde intervienen los dominios, el dominio productivo, el hacer, el poner el cuerpo, ¿no? El dominio crítico, esto de pensar cómo me atravesó la experiencia, qué opinión me genera, conocer lo cultural. Desde los repositorios educativos apoyamos mucho el dominio cultural, porque justamente hay muchos aportes didácticos, hay mucho rescate de la memoria, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión del dominio cultural, y lo que hablábamos en relación a la educación intrínseca y extrínseca, en vínculo con los contenidos específicos de las áreas y el área artística como una metodología, ¿no? De trabajo. Luego lo que nos planteamos fue, bueno, proponernos un posible recorrido de uno de los recursos que están alojados en los repositorios, que es un recurso que trabajamos a partir de Petrushka, que si bien no está pensado desde el teatro, es un recurso que está pensado desde la música, desde la danza, desde las artes visuales. Nos pareció interesante ver una posible manera de pensar en forma escalonada el abordaje de este recurso, a partir de lo que propone el taller de teatro, ¿no? Entonces esto del caldeamiento, qué posible caldeamiento podemos proponer, ¿no? Utilizando un recurso educativo digital, y cómo de a poco podemos ir abordando estas diferentes etapas del taller de teatro, ¿no? Entonces, un caldeamiento pensando en Petrushka podría ser poner una serie de elementos, ¿no? Que se vinculen con estos personajes que nosotros como docente conocemos, pero que el niño todavía no conoce, y proponerle que juegue con esos elementos, ¿no? Una nariz de payaso, unas zapatillas de bailarina, una varita mágica, bueno, distintos elementos que de alguna manera traigan ese discurso que propone la historia de Petrushka, pero sin todavía dar mucha información, ¿no? Eso sería como un primer acercamiento. Recorrer el espacio, empezar a liberar tensiones, ¿no? Esto que decía hoy Jimena de romper el hielo. Luego sí, hacer el primer acercamiento al recurso educativo, trabajar con la primera página del recurso, y ahí después de ver este video, proponer un juego corporal, ¿no? Ahora ya conozco la historia de Petrushka, me voy a empezar a mover como los personajes de ese cuento, ¿no? También se puede proponer esta múltiple opción, ¿no? De qué trata la historia, jugar con los niños, a ver si comprendieron o no comprendieron esa historia que se está presentando, y luego sí, trabajar con el cuerpo, ¿no? Camino como tal personaje, camino como tal otro, ¿no? Es importante lo que tú decís, Caro, porque aquí vemos también
las alianzas pedagógicas, porque podemos también pensar en esa disciplina de expresión corporal, en esos contenidos que están en expresión corporal, en los de artes visuales, cómo se trabaja desde el cuerpo, cómo se trabaja desde la creatividad, en lo que es el vestuario, en lo que es la escenografía, la música que acompaña y que de alguna manera también interviene dando a conocer el carácter de los personajes y la situación que se visualiza, ¿verdad? O sea, todos esos trabajos también se dan como específicos en otras disciplinas que también intervienen de alguna manera y que enriquece la labor del teatro. Nosotros elegimos esta obra porque hay además, si bien es un ballet y está pensado desde la música y todo esto, hay una acción teatral mediante, porque el teatro está allí presente y porque además esos personajes vuelcan todas sus emociones, sus sensaciones, transmiten, representan una historia, nos pareció una historia agradable, también porque tiene que ver con determinados personajes que interactúan entre sí, con diferentes caracteres, con diferentes emociones, ¿verdad? Que cada uno de ellos transmite, y entonces por eso además nos pareció importante y le elegimos, y aquí se dan justamente esos diferentes ambientes en los que se puede llegar al aprendizaje, y esas alianzas que se dan muchas veces desde diferentes docentes o en el docente en distintas disciplinas, ¿no? Y se crea una propuesta interdisciplinaria que enriquece muchas veces, en este caso, el teatro. Bien, como estábamos comentando, este recurso se puede seguir trabajando de acuerdo a las etapas del taller de teatro. Acá lo que hacemos es abordar el video que nos propone el recurso educativo, que se llama Ballet de Petrushka, donde vemos una breve interpretación teatral de una compañía de teatro, ¿no? Que lo que hace es justamente abordar la historia de Petrushka, la princesa y el moro. Luego se puede continuar en el abordaje del recurso y se llega a conocer un poco sobre Stravinsky, que es el autor de esta obra musical, ¿no? Y proponerle a los niños, por ejemplo, conocer la melodía, ¿no?, de Petrushka, y en base a eso proponer, por ejemplo, un juego dramático, que como hoy decía Jime, el juego dramático tiene que ver con un juego que involucra el cuerpo, pero también involucra una historia, ¿no, Jime? Una historia Sí, a perfecto, desarrollar. es cierto. Una historia a desarrollar que puede tener, puede ser a lo largo de, puede ser un proyecto o puede ser puntual para ese taller. En este caso, estamos hablando de Petrushka, entonces puede ser, bueno, ¿qué otro, en base a la historia, de qué otra manera podría reaccionar el mago, de qué otra manera podría reaccionar el moro, pero trabajando, por ejemplo, en pequeños grupos, ¿verdad? 2 o 3 grupos que trabajen sobre distintas reacciones de los protagonistas, de los personajes. ¿Qué sentidos le atribuyen a esa melodía también? Bueno, cómo interpretan ellos y a partir de ahí generar una historia, ¿no? Eso también puede ser. Exacto. Y después cada grupo muestra al resto de los grupos, ¿no?, lo que hicieron. Y ahí es donde aparece el juego teatral, porque hay quien actúa y hay un espectador que mira esa obra, ¿no? Exacto. Y La música puede funcionar como un disparador también, el hecho de expresarme por el cuerpo de acuerdo a la música que estoy escuchando, ¿verdad? Y tomar los personajes y expresar de una forma libre esos personajes, motivado también por los sonidos, porque además es un ballet que forma parte de lo que es la música contemporánea. Entonces, es decir, es muy rico en cuanto a timbres, en cuanto a expresividad. Perfecto. Y finalmente se abordaría lo que es el cierre del taller, que se puede proponer lo que es la actividad final del recurso, ¿no? Bueno, conocer estos personajes, tratar de reconocer quiénes son cada uno de estos personajes, y como decía hoy Jimena, se puede trabajar también sobre qué fue lo que se sintió, o qué experiencias estuvieron recorriendo ese taller, ¿no? Para poder Exacto. hacer ese cierre. Nosotros cuando elaboramos los recursos tenemos en cuenta el aspecto disciplinar, y también tenemos en cuenta que el recorrido de los recursos va a ser siempre mediado por el docente, ¿verdad? Entonces, no pensamos, los recursos pueden ser recorridos en forma autónoma por los chiquilines, en este caso era un objeto de aprendizaje que puede hacerlo solo
forma autónoma cuando está pensado para un segundo nivel, pero si es mediado por un adulto, seguramente la riqueza y el aprendizaje y el recorrido y la mirada que pueda tener el alumno con esos materiales va a ser distinto sin lugar a dudas. Acá nosotros lo que hicimos fueron agrupamientos de recursos que están vinculados al teatro, que están alojados en el portal Uruguay Educa, y también una colección de recursos que están alojados en el repositorio de Ceibal. Hay de todo, hay propuestas en cuanto a los objetos de aprendizaje. Bueno, hay objetos de aprendizaje con distintas miradas, y en los agrupamientos de Uruguay Educa hay, por ejemplo, material para el docente, manuales que hablan, por ejemplo, de teatro, qué implica el teatro, artículos que hablan sobre de qué hablamos cuando hablamos de teatro en la escuela, también posibilidades de trabajar el títere, que es un contenido que es muy importante dentro del área a lo largo del ciclo escolar. Entonces hay varios insumos que pueden facilitar la tarea del docente, pueden facilitar la tarea de la familia, pueden facilitar la tarea de los chiquilines en el recorrido y en la elaboración y en esto de estar vinculados a esta disciplina que es hermosa, pero que sabemos que sí, que a veces asociar la tecnología con el teatro nos puede llegar a hacer un ruido. Pero por supuesto que a lo largo de la historia la tecnología le ha sido muy útil a esta disciplina. Por supuesto que los avances que ha habido en la iluminación, en lo que tiene que ver con la escenografía, con los vestuarios, con las posibilidades también que tienen los actores y las actrices a la hora de estar en los distintos escenarios, también son facilitados por el avance de la tecnología. Y nosotros desde la mirada de la escuela y con los recursos que tenemos ahora podemos pensar quizás de pronto en una placa microbit que pueda ayudarnos a darnos señales para de pronto la iluminación de determinado, hacer foco en determinada personajes, si estamos hablando de los títeres, de pronto el programar una placa microbit al servicio de una puesta en escena nos puede ser útil. Pero tiene que ser algo que facilite el encuentro que es indudablemente presencial. El teatro es indudablemente presencial. Tenemos una bibliografía sugerida, tenemos una bibliografía en la que nos basamos para elaborar esta presentación. Y bueno, ahí estamos a las órdenes. En el sitio del departamento tenemos un espacio para que ustedes nos hagan llegar si ven algún recurso o algún material que tiene algún inconveniente. Se llama el reporte de incidentes, entonces ahí nosotros tratamos de modificarlo, mejorarlo, cambiarlo, y si a ustedes les interesa compartir alguna experiencia para ser difundida dentro de los portales, si necesitan que trabajemos o que abordemos determinado contenido, determinada temática, también mediante estos formularios es importante que nos lo hagan saber, porque es la manera de la llegada o el contacto con todos los compañeros que estamos en territorio. Y bueno, si quieren compartir alguna sensación de esta presentación, lo pueden hacer mediante ese formulario, que nos va a venir bien para ver cómo podemos reformularlo, mejorarlo, siempre hay cosas para mejorar, así que, pero bueno, estamos muy, muy contentas por esta oportunidad de ponernos al servicio y generar estas sinergias a lo largo del país. Así que muchas gracias.